Feliz sábado, queridos hermanos, queridos exploradores, que estáis hoy dispersos por diferentes sitios. Es una alegría para mí poder estar acompañando este sábado a la iglesia de Oreb. Quiero agradecer a Ingrid por su invitación de hace ya un tiempo para poder estar con vosotros hoy. Yo hoy me he confundido un poquito porque esta mañana, cuando me recordaba, oye, que la iglesia empieza a las 12. Entonces yo, vale, a las 12, pero digo, me vengo antes para la escuela sabática. No, que empezamos a las 12, que antes hay otra iglesia. Así que bueno, aquí hemos llegado y demás. Y deciros pues que es un privilegio para mí pues poder compartir un mensaje de parte del Señor, ¿verdad?, con mi familia. Porque esto es algo que me gusta enfatizar. Me gusta decir, la iglesia somos una gran familia, la familia del pueblo de Dios, que estamos de muchos sitios, de muchos lugares y demás, pero tenemos a un mismo Padre, tenemos una misma esperanza, ¿verdad? En esta mañana quería comenzar contándoos una historia, porque yo sé que a todos nos gusta una buena historia. Así que os quiero contar una historia que los niños conocen muy bien, que tiene que ver con un personaje gigante. ¿Alguno de los exploradores más pequeños se atreve a decirme quién podría ser? Yo he visto por aquí una niña que lo estaba diciendo flojito y digo, seguro que lo ha adivinado. A ver. ¡Ay, casi! Bueno, de David hablaremos. David y Goliat. Muy bien, pues efectivamente, pero para que nos metamos un poquito en la situación de la historia, ya sabéis que hoy vivimos en una etapa en la que todo es multimedia, ¿vale? Es más, si no teníamos que estar metidos suficientemente en redes sociales, ahora quieren que nos pongamos unas gafas y que ya nos metamos dentro, en lo que se llama meta y demás, y al final terminará habiendo iglesias y todo de esa forma. Pero bueno, por el momento estamos con los pies en la tierra, que ya está bien. Pues mirad, vamos a imaginar, y a mí me gusta imaginarme la escena pues tal y como nos las presentaría Hollywood, ¿verdad? Una banda sonora épica, de estas músicas, algo así parecido, y en ese momento nos encontramos con una situación de una batalla en un valle que era el Valle de Ela. Y había dos ejércitos. Estaba por un lado el ejército de Israel y por otro lado el ejército filisteo. Y en medio de esos dos ejércitos separados en ese valle, un gigante filisteo armado hasta los dientes, que desafía a Israel pidiendo a un hombre que se atreva a luchar con él. Y podéis imaginaros, era una lucha de titanes. Era una lucha en la que el vencedor sería el que vencería todo su ejército. No haría falta que los demás luchasen. Y ahí estaba ese gigante desafiando al pueblo de Israel, pidiendo un hombre que luchase contra él. Claro, la paradoja de esto es que nadie había salido durante todo ese tiempo. Y el tiempo no era poco, porque sabéis que el gigante había salido 80 veces, ¿no? Y de repente alguno dirá, la Biblia dice 40 días. Sí, pero salía 2 veces al día. Y 2 veces al día salía a desafiar a los gigantes. Dadme, yo me lo imagino así, con una voz poderosa, ¿no? Dadme un hombre que pelee conmigo. Y nadie salía a pelear. Y sabéis que es una época en la que en el ejército solamente había hombres, lo cual todavía era más, no sé cómo decirlo ahora mismo, ¿no? Todavía más sangrante, porque 40 días un gigante filisteo estaba desafiando, blasfemando del Dios del pueblo de Israel, y no había una sola persona que se hubiese atrevido a salir a defender al ejército o a defender a su Dios ante las blasfemias de ese gigante. Ni siquiera el mismísimo rey. Aunque es verdad que en esas épocas los reyes no salían, porque ellos quedaban
de alguna manera manteniendo el control de la situación. Saúl y el ejército tienen miedo. Es decir, Saúl y el ejército tienen miedo, no se atreven a salir. Y esto, como bien decía, se repite durante 40 días. Y justo en ese momento la escena cambia, porque en ese momento aparece David. Aparece David en la escena, y yo me lo imagino con una música alegre y demás, que de repente aparece por la escena, si esto fuese una película, es decir, aparecería con una música alegre, y aparece un jovencito. Y ese jovencito aparece, y de repente cuando dobla los riscos que dan lugar al valle, se encuentra con la imagen de un gigante que está ahí en medio, desafiando al Dios y al pueblo de Israel. Y es interesante, porque David es el menor de todos sus hermanos están allí, están en el ejército, y ha sido enviado por su padre. Ha sido enviado por su padre para llevar provisiones. El caso es que cuando David llega, se encuentra a la voz del gigante: dadme un hombre que pelee conmigo. Y así queda la escena. Y es muy interesante porque en esa situación a mí me encanta la reacción de David. Y de hecho creo que lo que David experimenta es algo que nosotros podemos aprender para nuestra vida. ¿Vale? Hoy, cuando hablemos del gigante, a pesar de que he utilizado a Goliat, me gustaría que pensemos en el gigante no como, no sé, una persona grande que nos hace la vida imposible a la salida del instituto o a la salida del trabajo o donde sea, sino que pensemos también en el gigante en el sentido más metafórico de la palabra. Porque, queridos hermanos, queridos jóvenes, todos tenemos en la vida situaciones que se convierten en gigantes. Todos tenemos en la vida situaciones que nos complican la existencia. Puede ser de muy diferente tipo. Puede tener que ver con mis relaciones familiares, puede tener con mis relaciones personales, puede tener que ver con mi poder adquisitivo, tiene que ver con tantas cosas diferentes que muchas veces se convierten en auténticos obstáculos para avanzar en nuestra vida. Así que está bien de vez en cuando en la vida hacer un pequeño parón para analizar cuál es la situación. ¿En qué momento estoy? ¿Qué está pasando en mi vida? ¿Qué me está desafiando? ¿Qué se convierte para mí en algo con lo que siempre vuelvo a caer y no soy capaz de vencer y está lastrando hasta mi vida espiritual? O muchas otras cosas que podamos pensar. Pues mirad, la actitud de David la vamos a resumir en 5 puntos. 5 puntos que me parece que son aplicables para muchos de nosotros en la vida, de forma especial para los niños y para los jóvenes. ¿Sabéis? El primero de todo lo vamos a llamar sensibilidad frente al pecado. Sensibilidad frente al pecado. Porque mirad, dice en 1 Samuel, capítulo 17-27, dice: entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo: ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Por un lado, todo el ejército y el rey, que llevan ¿cuánto tiempo? ¿Me podéis recordar? 40 días. 40 días de escuchar esas provocaciones habían hecho que ese ejército se hubiese vuelto ya insensible. Es como que escuchaban y no les afectaba. Aunque posiblemente sí que les afectaba porque estaban en una batalla, ¿verdad? Pero David llega y automáticamente dice: esto no está bien. Esto no está bien. Y por eso pregunta: ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y sabéis, queridos jóvenes, queridos hermanos, el problema con el pecado, el problema con ciertas circunstancias, es que poco a poco nos vuelven insensibles. Al final uno termina acostumbrándose a algo que no es normal. Y al final uno, para no tener ese problema de lo que genera la disonancia cognitiva en nuestra mente, terminas hasta justificando lo que no es justificable, porque si no te sentirías mal siempre. ¿Cuántos de vosotros conocéis esa experiencia? Yo no sé si alguien la ha hecho realmente, pero me imagino que alguno de vosotros lo habréis escuchado. Es decir, ¿cómo se cocina una rana viva? ¿Lo habéis escuchado alguna vez? Es decir, es como si tú coges una olla de agua hirviendo y coges en ese momento y lanzas la rana, ¿qué es lo que va a pasar?
Es decir, la rana tiene la capacidad de pegar un salto en el mismo agua, ¿no? O sea, va a salir automáticamente porque es como alerta, alerta, esto no está bien, ¿no? Es decir, como me quede aquí mucho tiempo, se acabó. Pero, dice, la receta para poder hacer esto es coger una rana que esté viva e ir calentándola poquito a poco, el agua, pom, 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 hasta que sin darse cuenta no tenga ya la capacidad de reacción y terminará cocinada. Desgraciadamente, queridos hermanos, el pecado es algo parecido. Al principio, uno no empieza haciendo barbaridades. Todo empieza con pequeños pasitos. Un pequeño paso que, esto no es nada, pero me he acostumbrado a dar un pequeño pasito y otro día doy otro pequeño paso y esto no es nada. Pero mira, si es que antes estaba ahí. Y pequeños pasitos, pequeños pasitos, pequeños pasitos. Llega un momento en el que cuando uno da la vuelta y mira atrás, dice, madre mía, todo lo que me he alejado. Todo lo que me he alejado de donde yo sé que tenía que estar. Queridos hermanos, es importante que nos acostumbremos a no perder la sensibilidad frente a lo que no está bien. Recuerdo el primer coche que yo tuve, era un Citroën BX, es decir, es un coche ya antiguo, ya no lo fabrican, es decir, pero era muy interesante porque era un coche que tenía una suspensión que subía y que bajaba y todo eso, ¿no? Y era el coche que había sido de mi padre. El caso es que hubo un momento en el que ellos dijeron, mira, nosotros vamos a comprar otro coche, te lo damos para ti. Era una época en la que yo ya me había ido a estudiar al extranjero y demás, y me venía muy bien poder tener un coche con el que poder hacer. Y mi coche era, os podéis imaginar, los que habéis tenido vuestro primer coche, ¿cómo se cuida el primer coche? Es como aunque sea de segunda mano, es decir, lo limpias por dentro, lo perfumas, le pasas producto, lo limpias por fuera y lo dejas impoluto. Y mi coche era blanco, era blanco. ¿Sabéis cuándo me di cuenta yo de que mi coche no era tan blanco como yo pensaba? Cuando nevó. Me acuerdo que estaba en Francia estudiando y allí nevaba de vez en cuando y de repente la primera nevada que hubo, cuando salí, fue un shock. Mi coche es de color crema, no es blanco. Es como en comparación con la claridad y el blancor de la nieve, no era tan blanco. Hermanos, si no queremos perder la sensibilidad, tenemos que acercarnos a Cristo cada día. Porque cuando estamos a su lado, de repente es cuando empezamos a ver cuál es nuestra real situación. Y cuando nos damos cuenta de que realmente no estamos bien y de que realmente necesitamos algo, seamos como los niños, sensibles, no perdamos esa sensibilidad. Pero vamos al segundo punto de la historia de David que me parece súper interesante. ¿Sabéis qué es lo que pasó en la historia de David cuando él hizo notar que había algo que no estaba bien? Pues en ese momento lo que sintió fue el apoyo de todo el mundo que estaba allí, porque dijo, bueno, esto hay que ponerle una solución. ¿Fue eso lo que pasó? No fue eso lo que pasó. Cuando nosotros nos vamos a la historia bíblica, nos encontramos que el hermano mayor de David le increpa y le dice, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Qué estás haciendo aquí? Ya sabía yo que tú lo que querías era enterarte de lo que está pasando, ¿no? Le dice parafraseando, tú eres un cotilla y has venido a ver lo que pasa aquí. O sea, tú tendrías que estar donde papá cuidando de las ovejas. Y le dice eso, pero David, si os vais al texto bíblico y empezáis a buscar, os vais a dar cuenta que David sigue. Y cuando se dan cuenta de que él se está ofreciendo para ser ese hombre por el que están pidiendo, ¿no? Por el que el gigante está preguntando, pues lo llevan delante del rey Saúl. Y nuevamente voy a parafrasear las palabras de Saúl, porque Saúl lo que le dice, pero ¿a dónde vas? ¿A dónde vas? ¿No? O sea, yo utilizaría la palabra yogurín, ¿sabéis? O sea, yogurín es para decir a alguien pequeñajo. ¿A dónde vas, pequeñajo? ¿Pero no te das cuenta que él es un hombre experimentado de batalla? Y tú eres un niño. ¿A dónde vas, niño? Él es un hombre de batalla, tú no tienes nada que puedas hacer. Y pese a todo, ¿sabéis cuáles son las palabras de David? Le dice David al rey Saúl que no desanime tu corazón, yo seré el hombre que iré a pelear.
Es decir, el niño le da ánimos al rey. No te preocupes, yo soy quien va a ir a luchar contra el gigante. Qué interesante, ¿verdad? Diríamos, qué osadía, ¿no? Qué ingenuo. Un chavalito, ¿no? A luchar contra el gigante, el hombre de guerra. Pues bien, Dios trabaja con los niños. Y Dios trabaja con los adolescentes y con los jóvenes. Y a veces, y aquí os suelto un recado, iglesia, ¿sabéis cuántos años tenían los primeros adventistas que llegaron a España? 2 hermanos, los hermanos Walter y Frank Bond, que venían de Estados Unidos, estudiantes en PUC, Pacific Union College. Ellos recibieron un llamamiento para: necesitamos misioneros para predicar el Evangelio en lugares que no han sido alcanzados todavía. Y ellos 2 decidieron venir a España. 21 años y 23 años. 2 personas que entraron por el norte de España, Cataluña, ¿verdad? Y de repente sembraron la semilla de lo que hoy estamos viviendo aquí. 21 y 23 años. ¿Qué les dejamos hacer a los jóvenes de 21 y 23 años en la iglesia? ¿Qué les dejamos hacer? Hermanos, no caigamos en el error de infantilizar a nuestros jóvenes. Son personas que han sido llamadas por Dios para llevar un ministerio importante en la iglesia. En una iglesia que envejece, en una iglesia que pierde a sus jóvenes y que necesitamos darles el lugar que merecen tener en la iglesia. Cuando David salió y se dieron cuenta de que iba en serio, y todo el mundo le puso todas las trabas posibles, David siguió firme en su propósito, firme a pesar de la resistencia. Queridos jóvenes, queridos hermanos, cuando sabemos lo que es correcto, vayamos a por ello y seamos firmes, a pesar de que las cosas no sean fáciles. Tercer punto que me parece fantástico. Lo vamos a llamar la experiencia del pasado. ¿Qué es lo que hizo que David tuviese la valentía de salir ahí delante? ¿Qué es lo que hizo que David decidiese: yo voy a ser la persona que salga a luchar? ¿Sabéis lo que fue? La experiencia del pasado. David cuenta: yo era pastor, yo soy el pastor de las ovejas de mi familia. Y cuando ha venido un oso y un león, yo he defendido y he luchado contra las ovejas con la ayuda del Señor. Y les he vencido. Y claro, muchas veces leemos la Biblia de una forma rápida, ¿eh? Eso nos pasa, ¿verdad? Todos tenemos poco tiempo, tenemos que salir corriendo por la mañana para el trabajo. Luego, si somos padres, pues tenemos a los hijos, no sé qué, no sé cuántos, y a veces queda poco tiempo. Realmente vivimos en un mundo que nos absorbe, y nos deja poco tiempo para la vida lenta, por así decirlo. Pero es muy interesante, porque cuando nosotros leemos la Biblia y de repente leemos que David hizo frente al oso y al león, pues lo pasamos así de rápido sin pararnos a pensar qué es lo que eso significa. Yo no sé cuántos de vosotros habéis tenido la oportunidad de estar cara a cara delante de un oso o de un león. Algunos en el zoológico, Es decir, pero eso no cuenta, Ahí hay una valla de por medio, eso no cuenta. Pero ¿alguno de vosotros ha estado delante de un gato enfadado? Porque cuando hay un gato enfadado, es decir, nos entra un escalofrío por aquí, por la espalda, que es impresionante. Yo recuerdo, cuando era pastor de jóvenes en una iglesia, al principio de mi ministerio, recuerdo que le daba estudios bíblicos a un joven que tenía un chihuahua. Un chihuahua, chiquitito, te cabía en la palma de la mano. Yo digo, ese perro estaba loco. Porque yo llegaba al estudio bíblico y lo primero que hacía ese perro era empezaba a ladrarme. ¡Guau, guau, guau! O sea, yo nunca había tenido miedo a los animales, nunca. Pero recuerdo el día que con ese perro ladrándome continuamente, de repente sentí ese escalofrío por la espalda que dices, estoy teniendo miedo. Y digo, estoy teniendo miedo y sé que los animales huelen el miedo. Digo, por eso me ladra más. Pero bueno, estábamos ahí
haciendo el estudio y me pegaba mordiscos en el pantalón. O sea, porque claro, tenía una boca tan pequeña que tampoco no podía abarcar mucho más. El caso es que, queridos hermanos, hacer frente a un oso y a un león. Es decir, David sabía lo que era luchar con desafíos importantes y él había experimentado lo que era capaz de hacer con la ayuda de Dios. Así que, queridos hermanos, es muy importante, jóvenes, es muy importante que vayamos atesorando en nuestra vida todos esos momentos en los que Dios ha estado ayudándonos, todos esos momentos en los que Dios ha estado en nuestro lado, porque llegarán momentos de dificultad y es muy interesante en estas mentes olvidadizas que tenemos el ser capaces de recordar todos esos momentos en los que Dios ha estado en nuestro lado, todos esos momentos en los que el Señor ha hecho grandes cosas cuando parecía que era imposible. Así que, importante, la experiencia del pasado, atesorémosla. Y luego, vamos al punto cuarto, la armadura de otros no te sirve. ¿Qué es lo que pasa cuando ya se dan cuenta de que David va en serio, de que él quiere ir a luchar y demás? El rey Saúl le dice, no, pero tú no puedes ir así, ¿vale? Tú no puedes ir así. Ya te voy a dejar yo la armadura de un guerrero para que vayas a luchar contra él. Y entonces Saúl le da su armadura, la armadura de un rey. Y entonces cuando le empiezan a poner a David todas esas cosas que tenía la armadura, de repente, ¿cómo se encuentra David? Se encuentra incómodo, eso no le sirve. Son cosas que no le encajan. Y qué interesante es este hecho, porque ¿sabéis? Porque la Biblia misma nos habla de la armadura del cristiano. ¿Os acordáis del texto de Efesios? Los cadetes nos lo tenemos que aprender en el Club de Exploradores. Efesios 6 del 10 al 18, ¿no? La armadura del cristiano. Hace falta ponerse el casco, hace falta ponerse el yelmo, las grebas, el escudo, la espada de la fe. ¿Por qué? Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra dominadores de espirituales. ¡Qué interesante! Querida Iglesia, es importante que cada uno de nosotros vaya equipándose con la armadura de la que Dios nos habla. Cada uno de nosotros tenemos que hacer uso de la palabra de Dios, necesitamos hacer uso de cada uno de esos elementos de los que nos estaba hablando para hacer frente a lo que viene. Y ¿sabéis una cosa? Desgraciadamente, la armadura de uno no le sirve al otro. Yo recuerdo ese momento en el que, hablando con mi madre, me dijo, ¿sabes, Jonathan? Dios no tiene nietos. Me dijo esta frase, me llamó la atención. Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos. ¿Vale? Lo cual significa que el hecho de que yo sea hijo de, por supuesto, me da ciertas cosas que son muy importantes. Pero llega un momento en la vida en el que cada uno de nosotros hemos tenido que tomar decisiones. Decisiones importantes que me llevan a decir, esta ya no es la iglesia de mis padres, esta es mi iglesia. Este ya no es el Dios que me presentaron mis padres, es mi Dios y es mi Salvador. Por eso es tan importante que cada uno de nosotros vaya haciéndose, equipándose con su armadura. Una armadura que se va equipando conforme uno pasa tiempo con nuestro Dios. Y por último, el último punto es el que llamaríamos enfrentando a los gigantes. Porque, ¿sabéis? Todo lo que había que hacer ya estaba hecho. Solo tocaba una cosa. Había que hacer frente al gigante. Y hay algo que es muy interesante, que David dice en el momento en el que David decide a enfrentarse al gigante. Y permitidme que haga un pequeño paréntesis. Es importante este último punto, porque algunas veces, ante los gigantes de la vida, podemos hacer todo lo demás, pero no dar el paso. Hay momentos en la vida en los que hay que enfrentarse a ciertas situaciones. Hay momentos en la vida en los que hay que decir basta al pecado. Hay momentos en la vida en los que hace falta decir doy el paso que no he dado hasta ahora. Hay un momento en el que todos, y aquí quizás hablo a los más jóvenes, tenemos que decidir si vamos a entregar nuestra vida al Señor o si voy a seguir dudando durante más tiempo. Porque el Señor nos está llamando. Y nos está llamando cada día para decirme, quiero ser tu Salvador.
¿quieres tú entregarme tu vida? Mirad lo que dijo David. Dice, entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré. Y sabrá toda esta congregación que Jehová, atención lo que dice, Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla. Queridos jóvenes, querida iglesia, queridos niños, si tenemos problemas en la vida, si tenemos circunstancias que se convierten en gigantes, tenemos que ser conscientes de que la batalla no se gana por nuestra pericia personal. La batalla no se gana porque he conseguido ser muy bueno con esto y con esto. La batalla se gana porque la batalla es de Jehová. Bien, dicho esto, vamos a pasar a una parte de la historia quizás más desconocida y que me gustaría compartir también con vosotros. Y es que, a partir de ese momento, David saltó a la fama. ¿Os lo habíais planteado alguna vez? David saltó a la fama, al top 10 de los hombres más deseados de Israel. Y sabéis, es que no era para menos. La Biblia nos lo describe así. Dice, era joven, era rubio y era guapo. ¿Vale? No dice guapo, dice de bello aspecto, ¿vale? Pero eso es guapo, ¿no? Y además sabía tocar instrumentos y componía sus propias canciones. Y además resulta que era valiente como pocos y había luchado contra el gigante y había vencido. Es por esa razón que cuando David entra en las ciudades, de repente dice que las mujeres le cantaban una canción que pronto le trajo problemas. Decía así la canción, Saúl hirió a sus 1000, puntos suspensivos, y David a sus 10.000. Entonces es como David se había convertido en un héroe y en una fuente de inspiración para los jóvenes de Israel. Dejadme que os pregunte algo, no os sintáis incómodos, no hace falta que me contestéis, ¿vale? Pero lo podéis pensar. ¿Habéis tenido alguna vez algún héroe al que os hayáis querido parecer? Si queréis podéis asentir, si ha sido así, no hace falta. Yo creo que todos hemos tenido alguna vez un héroe al que nos hemos querido parecer. Algunos niños quieren parecerse a quién, quieren parecerse a sus padres, pero yo creo que sí, se quieren parecer a sus padres, pero posiblemente muchos más quieran parecerse a el Capitán América, quieran parecerse a Spider-Man, quieran parecerse a Batman, ¿no? Hay tantos por ahí. Es decir, hay todo un mundo, todo un Olimpo, ¿verdad? Un nuevo Olimpo de los dioses ahí, superhéroes, de los que han hecho tantas películas últimamente, ¿vale? Y es muy común que los niños y los jóvenes quieran parecerse a sus superhéroes. Bueno, de hecho, hay un mundo friki, que le podríamos llamar así, que les gusta todo lo que son los cosplay y demás, que sabéis que es disfrazarse igual que los superhéroes, ¿no? Y tú ves a gente allí que tienen 50 años y que van vestidos como el Capitán América y que además tienen unos trajes que son espectaculares y demás. Y es que son como ciertas cualidades que nos gustan, ¿no? Y queremos imitar. Yo recuerdo la primera vez que vi la película de niño de Superman. En mi casa no teníamos televisión, fuimos a visitar a unos hermanos de iglesia y mientras mis padres hablaban, el señor de la casa nos puso la película de Superman. Y de repente fue, imaginaros, espectacular, ¿no? Es decir, ese hombre que iba ahí con su capa y demás, que daba unos pasos ¡fua! Y salía volando, era como súper motivador. Y yo recuerdo que con mi hermano empezábamos a hacer lo siguiente. Cuando llegamos a casa, cogíamos y nos atábamos una toalla en el cuello y entonces íbamos corriendo por el pasillo de casa que justo entraba y daba a un sofá, ¿vale? Entonces íbamos corriendo, y de repente, durante ese segundo y medio de gloria, estábamos ahí horizontales en el aire, sin tocar nada, ¿no? Estábamos volando, Y bueno, o sea, y luego pasa el tiempo y uno quiere imitar a diferentes personas, Recuerdo la época de la adolescencia, Llega la época de la adolescencia, te empiezan a gustar
los jugadores de fútbol, ¿no? Antiguamente, pues yo recuerdo con mi hermano, uno era Hugo Sánchez y el otro era Butragueño, pero esto ya queda muy atrás en la historia, ¿eh? Pero bueno, eran grandes jugadores del Real Madrid. Hoy todos quieren ser, bueno, Messi, el otro quiere ser Cristiano Ronaldo, ¿no? Y McVeigh, creo que es el que ha ganado el Balón de Oro ahora, ¿no? Es decir, es como que de repente... Eso es, Benzema, perdón, me había equivocado. Bien, quieren parecerse y de repente a los cantantes famosos que aparecen y a las cantantes famosas y de repente empezamos a hablar, ¿verdad?, como hablan ellos. Y yo de repente veo algunas veces como me dice mi hija, por ejemplo, el otro día me dice, papá, eso está muy chill. Y digo, ¿qué es eso, hija? ¿Qué es eso? O sea, pero es como hablan pues las personas a las que ellos ven a veces, ¿no? Muy interesante. Y es que terminamos queriendo imitar a aquellas personas que se convierten en nuestros héroes. Y de repente hubo una época en la que todos los futbolistas se tatuaban y todos los jóvenes empezaban a tatuarse. Y de repente los futbolistas se ponían un piercing y todos los jóvenes iban con un pedazo de pedrolo aquí en la oreja. Y así, unos detrás de otros, ¿verdad?, imitando muchas veces. Y es que la vida de la gente nos inspira. Es normal, ¿vale? No sé cuántas veces habéis visto, por ejemplo, o habéis leído libros inspiradores. Por ejemplo, Ben Carson. ¿Habéis oído hablar de Ben Carson? Ese neurocirujano adventista en Estados Unidos que hizo la primera separación de unos siameses que estaban unidos por el cráneo y demás. ¡Qué historia tan inspiradora! Un joven lee eso, o sea, y quieres superarte en la vida, viendo los problemas por los que ha pasado y demás. Hace poco estuvo en Madrid Nick Vujicic, que ahora mismo no me acuerdo exactamente cómo es el apellido, ¿vale? Es un joven cristiano que nació sin brazos, solamente una manita pequeña, posiblemente lo hayáis visto en algún vídeo en YouTube y demás, que él ha tenido una vida muy complicada, sin piernas, sin brazos y demás, y es alguien que quiso quitarse en su momento la vida, pero que de repente se ha convertido en alguien que es inspiración para miles de personas. Qué interesante, ¿verdad? De hecho, hasta el mundo del cine muchas veces plantea las cosas para que nos sintamos como el personaje, y el personaje termina llorando, y ahí está todo el mundo con el pañuelo que está llorando. Pues bien, una vez constatada esta realidad, os invito a que volvamos a la historia. Vamos a volver a la historia de David. Todo un ejército atemorizado ante las insolencias, insultos, burlas del gigante Goliat. Nadie se atrevía a luchar contra él. Llega David y pasa todo lo que hemos contado al principio. Vence y se convierte en un héroe. Y todos cantan sus proezas. Tenemos al héroe al que muchos niños y jóvenes desearían parecerse e imitar. Pero os voy a invitar a que demos un salto de aproximadamente 70 años. Y nos vamos a ir 70 años después de esa primera historia. Y os invito a que, si tenéis vuestras Biblias, abramos Segunda de Samuel, capítulo 21, del 15 al 22. Segunda de Samuel, capítulo 21, del 15 al 22. Dice lo siguiente: volvieron, bueno, no lo vamos a leer completo. Dice, volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel, y descendió David y sus siervos con él, y pelearon con los filisteos, y David se cansó. ¿Por qué se cansó David? David se cansó porque ya era mayor. Dice, e Isbi-Benob, uno de los descendientes de los gigantes, es muy interesante porque hay otras Biblias que dicen otro de los gigantes, dice, cuya lanza pesaba 300 siclos de bronce, y quien estaba ceñido con una espada nueva trató de matar a David. Mas Abisai, hijo de Sarbia, llegó en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron diciendo, nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que apagues la lámpara de Israel. Es decir, nos encontramos que muchos años después aparece un gigante que está a punto de matar a David porque David se cansó, y en ese momento aparece Abisai, hijo de Sarbia,
que vence al gigante. ¿Sabéis? Es muy interesante porque si leéis los capítulos justo antes y después, os vais a dar cuenta de que no solamente es Abisai, hijo de Sarbia, sino que tenemos una serie de jóvenes que se llaman Sibecai, Elhanán, Jonatán y demás, que luchan también contra gigantes y les vencen. Y de repente, cuando yo leía esta parte de la Biblia, hubo algo que me chocó. Digo, ¿qué es lo que ha pasado aquí? Digo, porque cuando nosotros nos vamos al principio de la historia, nos damos cuenta de que hay un gigante que desafía a todo el ejército de Israel, pasan 40 días y nadie se atreve a luchar contra él, pero de repente nos encontramos con otro gigante mucho tiempo después, pero hay alguien que lucha contra él y le vence, pero tenemos otro y otro y otro que siguen encontrándose contra gigantes y les vencen también. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Y entonces me fui a buscar quién era este Abisai, hijo de Sarbia. Y es muy interesante porque mirad, cuando nosotros buscamos en la Biblia quién era Abisai, encontramos que Abisai, hijo de Sarbia, era hermano de Joab. Sabéis que Joab era uno de los generales de David. Además, Abisai era originario de Belén. Y sabéis que David era originario de Belén, precisamente. Además, Abisai fue quien acompañó a David hasta el lugar donde Saúl dormía. ¿Os acordáis este momento en el que Saúl está persiguiendo a David, está durmiendo y de repente por la noche David baja con un joven? Ese joven era Abisai y este joven le dice en ese momento, déjame que coja mi lanza y que le atraviese la cabeza. Y David le dice, ni se te ocurra, porque este que nos está persiguiendo es el ungido de Dios. Y se marchan y a la mañana siguiente le enseñan el cántaro y le enseñan la lanza. Y es como, rey, hemos estado ahí donde estabas durmiendo y hemos respetado tu vida, déjanos tranquilos. Pues bien, ese era Abisai. Además, nos dice la Biblia que fue uno de los 3 hombres a los que David puso la responsabilidad del pueblo. Estaba Joab, Abisai y estaba Itai. Y si nos vamos a Primera de Crónicas, no hace falta que lo busquéis, ¿vale? Porque vamos a ir rápidos. Primera de Crónicas 2 del 11 al 16, encontramos que Sarbia, ¿vale? Abisai, hijo de Sarbia. Pues dice que Sarbia era hermana de David. Por lo tanto, Abisai era el sobrino de David. ¡Qué interesante! ¿Quién fue el que defendió a David y luchó contra el gigante que quería matar a David? Su sobrino. Y entonces empecé a entender, claro, ¿cómo se ha atrevido a luchar contra el gigante? Pues porque tenía un buen héroe al que había querido parecerse durante mucho tiempo. ¿Por qué se levanta de repente toda una generación de jóvenes que no tienen miedo de luchar contra los gigantes, cuando tiempo atrás nadie se había atrevido a salir a luchar? Queridos hermanos, creo que hay una lección muy interesante que aprender aquí. Antiguamente en la iglesia teníamos la costumbre de contar testimonios. Esa costumbre se fue perdiendo porque de repente era como, jolín, qué rollo, ¿no? Escuchar aquí lo que nos tienen que contar los mayores de las batallitas que vivieron y demás. Bien, ese tiempo ha cambiado. Ha cambiado. Ahora todos nos ponemos las batallitas que nos cuentan en YouTube, ¿vale? Y es muy interesante porque los testimonios que podemos contarnos en la iglesia pueden ser cosas que inspiren a nuestros jóvenes a vencer en aquellas cosas que nosotros ya vencimos tiempo atrás con la ayuda del Señor. Tenemos que dedicar tiempo, y esto va para los mayores. Podemos ser muy buenos ejemplos para nuestros jóvenes, pero para ser un buen ejemplo de los jóvenes tenemos que estar tiempo con ellos. Y no tiempo con ellos como nosotros queremos, sino pasar tiempo también como ellos quieren. Tenemos que dedicarles tiempo de calidad. A veces tenemos que aprender a que la actividad importante empieza cuando se ha terminado la actividad que estaba programada y que el momento de calidad empieza a lo mejor después de dar la charla, cuando me quedo con ellos y estamos charlando un rato, jugando al ping-pong o haciendo cosas o comiéndonos unas pizzas. Porque de esa manera se genera la capacidad de poder compartir, de poder transmitir mis experiencias y demás. Queridos hermanos, esto que pasó en ese momento de la historia de David no es algo puntual. Cuando nos vamos a mirar quiénes fueron esos hombres, esos jóvenes que lucharon contra David, ¿sabéis quiénes eran? Eran un grupo de hombres que eran la guardia personal de David.
La Biblia los llama los Giborín. Y sabéis, los Giborín tiene una traducción que puede ser muy graciosa, ¿vale? Porque sería algo así como los machotes de David. Es decir, eran los que le acompañaban a todos sitios, ¿no? Ahí estaba el rey y ahí estaba todo ese grupo de jóvenes que admiraban a su rey y que pasaban tiempo con él y que dormían con él cuando se iban por ahí haciendo vivac y que iban a la batalla juntos y que dedicaban tiempo para hablar de sus batallitas y de sus cosas. Fueron esos hombres los que se atrevieron a luchar contra gigantes. Querida Iglesia, tenemos una historia muy interesante de lo que Dios es capaz de hacer en la vida de un joven. Lo vemos reflejado en la historia de David. Y hay toda una serie de puntos que me parece que podemos aplicar cada uno de nosotros en nuestra vida. Pero no olvidemos la segunda parte. Cada uno de nosotros puede ser una influencia para nuestros jóvenes, para nuestros niños, para nuestras esposas, para nuestros maridos, para nuestros compañeros de universidad, para nuestros compañeros de trabajo, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que la gente ve cuando está a mi lado? Yo quiero invitaros a todos a que tengamos en cuenta esta realidad, porque es real. Las personas nos influenciamos las unas a las otras. Ojalá que el perfume que se sienta cuando la gente esté a nuestro lado sea un perfume inspirador, un perfume que acerque a las personas para vencer en Jesús. Amén. Vamos a orar. Amado Padre que estás en los cielos, te queremos dar las gracias porque eres un Dios de amor, eres un Dios que quieres hacer de nosotros personas nuevas. Nos quieres tal y como somos, pero como nos quieres tanto no quieres que nos quedemos así, y quieres que crezcamos, que seamos cada vez mejores. Y Señor, queremos pedirte que tú nos ayudes a desarrollar ese carácter de calidad en nuestras vidas, que sea capaz de hacer frente a cualquier gigante que pueda aparecer en nuestra vida, de la índole que sea. Ojalá, Señor, que tengamos firmeza, que seamos sensibles frente al pecado, que hayamos ido creando una armadura a lo largo del tiempo y atesorado todas aquellas experiencias en las que tú estuviste a nuestro lado. Señor, si lo hemos hecho, ayúdanos a ser unos buenos ejemplos para nuestros niños y para nuestros jóvenes, que cuando ellos nos miren puedan sentirse inspirados para acercarse a ti y seguir venciendo. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Sí, o jóvenes venid.